Nos atiende ahora el general Sanabria, Henry Sanabria, quien fuera director de la policía. Señor general, buenos días. Yo sí, Patria, muy buenos días, un saludo especial. Óigame, yo me imagino lo que usted sintió al escuchar estas grabaciones. Es decir, que efectivamente los coroneles Arbey Alzate, Miguel Tiriat y el coronel Pavón salieron por presión del Clan del Golfo. Pues me enteré de eso ayer precisamente porque nunca tuve una explicación respecto a la decisión que yo había tomado de colocarlos en la Dirección de Investigación Criminal, actualmente al coronel Alzate, en la Dirección Antinarcóticos sacó el Pavón y en la Dirección de Inteligencia para que en esa tripleta pudiéramos continuar contra los grupos armados desarrollando operaciones coordinadas con las fuerzas militares y procedimientos policiales propios. Y la sorpresa fue ayer cuando me enteré que básicamente había sido por esa presión de esos delincuentes. Sí, general, pero ¿qué excusa o qué motivo le dieron a usted desde el gobierno nacional para retirar a esos oficiales? ¿Cuál fue el motivo? Pues bueno, yo hago un resumen. Tan pronto asumí como director, yo los nombré a ellos en esos cargos con ese propósito, continuar con esas actividades de manera firme porque son grandes oficiales de muchos resultados. Y el ministro aceptó, el señor ministro Velázquez aceptó esa designación, autorizó que empezaran a realizar el empalme, pero básicamente a los días me llamó y me dijo que estos oficiales no podían seguir en esos cargos sin ninguna explicación, por supuesto, simplemente bajo la autoridad que le da la ley 62 del 93 dispuso que asumieran otros oficiales y que escogiéramos otros oficiales, no hubo explicaciones. Hablemos de las funciones que tenían asignadas estos tres oficiales, particularmente los tres coroneles, que resultaban incómodos para las estructuras ilegales y en este caso para el Clan del Golfo. ¿Ellos qué misiones tenían y por qué era necesario en esa conversación que tenían Danilo Rueda con los integrantes del Clan del Golfo que salieran de la institución? Desde el punto de vista de la ley 1712 de 2014 ya es conocimiento de dominio público, mucha información que es reservada frente a los tres señores coroneles, por eso me atrevo a hablar. Ellos venían desarrollando actividades operativas en la Dirección de Inteligencia desde hace varios años, siendo muy efectivos no solamente contra las FARC y el ELN, sino contra ese autodenominado grupo Autodefensas Campesinas que delinquen en esa zona de Antioquia y en otras partes del país, muy, muy efectivos. Cuando ellos tal vez se enteran de la continuidad que se iba a dar, pero ya no solamente en la Dirección de Inteligencia, sino en las tres direcciones más fuertes que tiene la Policía Nacional, pues yo creo que entran en pánico y toman esa decisión de pedir sus cabezas, básicamente. Sí, son ellos los que estuvieron de alguna manera coordinando en las labores de inteligencia la operación Agamenón, y si es así, ¿qué fue la operación Agamenón? No, ellos antes de eso, desde muy jóvenes, como subtenientes, empezaron a desarrollar operaciones y gracias precisamente a esa experiencia acumulada de años, lograron escalar en cargos importantes dentro de la Dirección de Inteligencia y eso les permitió ser muy exitosos en el desarrollo de operaciones en campo y básicamente ellos apoyaban la operación Agamenón con actividades tangenciales, paralelas, pero directamente no estuvieron en la operación Agamenón. La operación Agamenón es una operación que se estableció por parte de las Fuerzas Armadas con el propósito de combatir directamente en sitio a esa estructura terrorista y narcotraficante denominada Clan del Golfo. Y se ubicaron oficiales de inteligencia y de investigación criminal para que se consolidara la información en sitio, se produjera inteligencia y asimismo junto con la Fiscalía se lograra la ubicación de estas personas para lograr golpes no solamente con la entrega de armas pesadas, sino también con operaciones de infiltración de la policía. General, yo le quiero leer la primera frase de un largo mensaje que ha escrito el presidente Petro sobre todo este asunto, de esos oficiales que terminaron retirados, como usted dice, a veces sin mayores explicaciones. La frase dice esto: a nadie en la Fuerza Pública de Colombia se le ha retirado sino por solicitud propia
o violación de derechos humanos por participación en política o por indicios de corrupción. Usted, por lo que nos ha dicho, me parece que conoce algunos casos. ¿Usted cree que esa frase es cierta? No, obviamente no, porque a veces existen situaciones que desde el gobierno nacional se producen sin que la cúpula de las Fuerzas Armadas tenga la posibilidad de participación en esas decisiones. No es realmente del todo cierto. También se dijo mucho y corrieron muchas versiones acerca de su salida de la dirección de la policía en aquel momento. Usted, bueno, hubo señalamientos aparentemente ligados a entrevistas suyas donde habló de sus temas religiosos y demás, que era profundamente católico, pero ¿usted lo atribuye realmente a eso o cree que su retiro tuvo otros propósitos, otras claves? Realmente la excusa fue esa, pero no había de alguna manera alineación entre los propósitos del gobierno frente a las exigencias constitucionales y legales que en ese momento pues la Policía Nacional tenía que cumplir, que es básicamente generar espacios de tranquilidad para que se puedan ejercer derechos y libertades. Y eso incluye, por supuesto, ser contundentes contra las organizaciones de crimen organizado o delincuencia social o común. Y a veces incomodaba que se hiciera eso. Particularmente recibía llamadas cuando se hacían procedimientos especiales, recibía llamadas de personas del gobierno diciéndome que eso tenía que reevaluarse teniendo en cuenta que estábamos en un proceso de paz, no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes. Deme un ejemplo específico. ¿Quién lo llamó y qué le pidió? Laura Sarabia era la que llamaba y decía, mire, no es importante en ese momento hacer ese tipo de procedimientos, hay un proceso de paz, por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas. Eran unas llamadas puntuales a la hora que ella conocía las actividades que se estaban cumpliendo, controles de actividades relacionadas, por ejemplo, con amenaza a la integridad de la vida, a la propiedad, por parte de personas que se convertían en un tumulto y no era protesta pacífica, sino ya un tema de tumulto. Uh-huh. Eso también afectaba, pues, la posición de Laura Sarabia, llamaba a es que no se hiciera nada. ¿En qué caso concreto lo llamó y le dijo, general, detenga esa operación? Alguna vez que hubo un tipo de manifestación feminista en donde hubo afectación al sistema de transporte masivo de Bogotá y ordené la intervención del personal antidisturbios, por supuesto, porque es claro constitucionalmente, de acuerdo a la sentencia CC09 de 2018, cuando la Policía Nacional puede intervenir frente a algo que se llama protesta. Eso es absolutamente claro y por eso dispuse que se interviniera y respaldar al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá en ese momento. Me llama la atención eso, o sea, sabemos que Laura Sarabia en su momento tenía mucho poder en la Casa de Nariño y era muy cercana al presidente, pero ¿no era extraño que una funcionaria que no tenía en principio línea directa con las autoridades llamara a hacer esas peticiones? Pues como era la jefe de gabinete, ya estaba jerárquicamente por encima de los ministros, pero sí, realmente, de acuerdo a lo que dispone la ley 62 de la 23, quien dirige y manda dentro de la policía después del director general hacia arriba es el ministro de Defensa, no ella. General, pero solo para que seamos muy específicos, no solamente en la forma como se comunicaba ese mensaje, que usted ya lo aclaró, quien llamaba era la entonces jefa de gabinete Laura Sarabia, sino sobre el contenido del mensaje. ¿Era para que no se adelantaran operaciones que estaban a punto de suceder o cuando ya habían comenzado, o ambas cosas? Cuando ya estaban culminadas, realmente. Cuando ya estaban culminadas era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada. Claro, y justamente eso, ¿qué efecto tuvo en el fortalecimiento, en este caso del Clan del Golfo y también de otros grupos? Porque el informe de Noticias Caracol hace énfasis en ese tema, en que las decisiones que se tomaron frente a la purga de oficiales de la policía, del ejército, frenar bombardeos, entre otras acciones militares, pues terminaron fortaleciendo y aumentando la capacidad del Clan del Golfo. ¿Qué información puntual tiene usted sobre la consecuencia de esas decisiones que se tomaron?
Yo heredé más o menos unas 10 operaciones de inteligencia de mi antecesor Jorge Luis Vargas Valencia, estructuradas, listas para realizar, no solamente contra esa estructura criminal, sino contra otras, FARC y ELN concretamente. De esas operaciones realmente no se pudo desarrollar ninguna porque no fue autorizado el tema de entrega de las armas pesadas. No fue posible hacer eso. Necesitábamos la intervención de la Fuerza Aeroespacial para ese propósito, por la magnitud de los objetivos, la ubicación de los mismos y el grado de peligrosidad que representaba si se hacía una infiltración terrestre sin que previamente se hubiera hecho eso. No se pudieron hacer, no se pudieron concretar, lastimosamente. Y claro, eso desencadenó un fortalecimiento. Pero, general, qué pena lo interrumpo. ¿Qué tipo de armas eran las que necesitaban para ese tipo de operaciones? ¿Cómo era ese tipo de movimientos? Aclárenos bien, por favor. La entrega de armas pesadas es el bombardeo, básicamente. La utilización de bombas inteligentes para abatir un blanco en tierra, un objetivo militar, que de paso se ha dicho el objetivo militar no es una persona, sino un lugar. Sí, y general, ¿alguien le dijo a usted, Laura Sarabia o cualquier otra persona, al ministro de Defensa, que esa negativa a dar vía libre para los bombardeos y para ciertas acciones militares tenía que ver con una petición puntual que se estaba dando por parte de quienes estaban sentados con el gobierno en mesas dentro de la paz total? No, solamente el tema siempre fue el proceso de paz y por supuesto de acuerdo a la ley de orden público, pues en cabeza del gobierno nacional está la representación de la autoridad frente a permitir o no autorizar ese tipo de actividades frente a un proceso de paz. Luego, pues jurídicamente era viable y por supuesto el acatamiento a esas instrucciones se hizo desde la dirección de la Policía Nacional sin ningún miramiento. General, quisiera preguntarle sobre el DNI. ¿El DNI puso generales y quitó generales de la República? ¿Hizo seguimientos a generales? Particularmente no tengo información puntual que señale eso durante mi dirección, pero posterior a mi salida sí me enteré de una injerencia, no digo que ilegal, pero tal vez sea arbitraria en asuntos propios de la Policía Nacional, de revisión de hojas de vida de oficiales que eran tachados no por temas de corrupción, sino precisamente por sus actividades operativas en contra de grupos armados. General, pero muy frustrante Juan Diego, ya me queda claro por qué sacaron a este general, ¿no? Pero sí, el cuento que nos vendieron... Será un palo en la rueda. Pero absoluto. Lo del tema de sus declaraciones sobre el tema de la religión y demás, nada que ver, ya está clarísimo. General, pero lo que quisiera preguntarles, para usted que lo evalúan como director de la policía por los resultados de los operativos contra el crimen, ¿no era muy frustrante que pues usted, sabiendo que tenía una operación lista para dar un golpe durísimo a estas bandas criminales, no pudiera hacerlo? Usted dormía tranquilo cuando ponía la cabeza en la almohada, decía, pero ¿por qué esto? ¿No pensó en irse antes de? Romanos 8:28, Dios dispone las cosas para bien de quienes lo aman, así que frustración ninguna, preocupación ninguna, tranquilidad absoluta en mi lecho. No frustración, porque de hecho las operaciones que pudimos adelantar sin la intervención militar se hicieron, no por supuesto con los mejores resultados, pero se adelantaron. Eso obviamente también fue un momento de crisis por haberlas hecho sin la autorización, pero mi respuesta siempre fue, se hace sin autorización porque es simplemente cumplir la Constitución y las leyes. Y eso es lo que tiene que hacer un comandante militar o policial, cumplir la Constitución y las leyes, nada más, absolutamente nada más. Señor general, el hecho de que se frenaran operaciones o se tomaran estas decisiones, pues que usted ya nos ha comentado, era algo que por lo menos al ministro de Defensa o al presidente se le argumentaba o se le contraargumentaba, tal vez por la situación compleja en la que podría desembocar, es decir, desproteger al país, a una porción del país, o hacer caer una operación de gran calado contra delincuentes? Sí, claro, obviamente con el señor ministro Velázquez yo era contundente en mi explicación de la necesidad de intervenir militar y policialmente determinado actor ilegal. Y le mostraba el antes, el durante y el después de esa operación de inteligencia y la necesidad de hacerla. Pero siempre había la respuesta que limitaba el accionar. Tengo que consultarlo con el presidente, y esas consultas la verdad demoraban mucho, 15 días, 20 días. Y vuelvo, repito, si la podía hacer solo, con las
capacidades de la Policía Nacional se hacían, particularmente el caso de la extracción ilícita de recursos mineros, también promovida por este grupo terrorista, se atacó frontalmente. Yo personalmente estuve en Caucasia enfrentándolos porque sabía que si los dejaba solos a los policías iban a entrar en pánico porque no sabrían qué hacer, a pesar de que saben qué dice la ley, pues no sabían cuál era la posición política al momento. Entonces yo estuve en el sitio enfrentando esas turbas que intentaron afectar esa zona del Bajo Cauca Antioqueño por el tema de protección de esa extracción ilícita. General, nos está escribiendo la embajadora en el Reino Unido, Laura Sarabia, y nos dice que salvo en una ocasión, en efecto, por las protestas de mujeres en Bogotá, que usted ya mencionó, porque ustedes sacaron el UNDMO, ella lo llamó, pero que jamás se hizo una llamada para parar una operación o para manifestar alguna molestia con una operación contra un grupo al margen de la ley, y que había consejo de seguridad semanalmente y que usted nunca manifestó ninguna inquietud. ¿Usted tiene pruebas de que hubo más llamadas o fue solamente esa por ese caso particular? Esa fue una llamada por un caso particular, pero posteriores a esos hechos y antes de esos hechos, siempre el mensaje era ese: estamos en un proceso de paz. Estamos en un proceso de paz, y no solamente contra los grupos armados, contra todo tipo de grupos delincuenciales. Y decía, bueno, de acuerdo a lo que establece la ley de orden público, los procesos de paz son contra grupos armados organizados al margen de la ley, no contra todos los grupos delincuenciales. La delincuencia social se combate de una manera especial y a través de las herramientas básicas de policía y de policía judicial. Señor general, pero vuelvo a la pregunta de Espinosa que hace Laura Sarabia desde Londres. ¿Dónde está la prueba? ¿La prueba es que en su teléfono hay registros de llamada de ella? No, por supuesto que yo no tengo esos registros en este momento. Siempre se da la palabra del uno contra el otro. Y como dice la legislación penal, toda duda siempre se resolverá a favor del procesado. Pero siempre se da la palabra del uno contra la otra. General, muchas gracias por atendernos y nos parece de la mayor gravedad todo lo que nos ha contado. Y ahí están ahora, pues, en entredicho la salida de los coroneles Alzate, Tiriat y Pavón. Que José David, ellos tendrán algo que decir, ¿no? Sí, señor, ya Porque de hecho esas, contactamos a algunos. Esas son otras carreras que se acabaron. Y esos coroneles son 25, 30 años de trabajo, ¿no? Sí, lamentablemente. Señor general Henry Sanabria, exdirector de la policía, gracias por estar aquí en 6 AM DW. Gracias, sí, Patria.